Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Qué horror, qué vergüenza el gobierno nacional. Adorni presentándose hoy a una conferencia de prensa en la cual hizo otro papelón, y no fue más grave porque todavía no se sabía lo que se conoció después del mediodía y que vamos a tener naturalmente en nuestro programa, y ustedes tuvieron un adelanto como siempre con lo que prepara Julián Varese. Pero qué desgracia que 47 millones de personas estén en una nave piloteada por estos personajes. Adorni hoy en la conferencia de prensa, Milei hablando tonterías para uno de los delincuentes mayores que ha tenido los Estados Unidos, el tal Milken, el personaje de los bonos basuras. Un tipo que estuvo hasta las manos en los años 80 y que ahora en la moral Trump de estos tiempos da cátedra de economía, de la cual participa Milei con las tonterías que dijo durante 3 días consecutivos, incluidos los ataques a Keynes de la semana pasada. Vamos a ir por partes. Tenemos que empezar con lo de la mañana, cuando Adorni finalmente se presentó a la conferencia de prensa. Y vamos a mostrar las preguntas que le hicieron todos los periodistas acreditados, menos los de TN y Canal 13, que no pudieron entrar porque el gobierno se los impidió. Pero verán ustedes que falta una pregunta. Es que los periodistas no podían adivinar lo que se venía a la tarde, lo de las refacciones por $245.000. Si no lo sabe, ya va a ver de qué se trata. Empezamos por las preguntas que eran posibles hoy alrededor de las 11 de la mañana. Específicamente, si se puede contar por qué se ocultaron los viajes a Aruba, a Punta del Este, a Bariloche también otro viaje, y cuál es el monto de la deuda respecto de su situación patrimonial. Le quería preguntar por qué cree que le respondió a la sociedad si no informó prácticamente nada sobre su situación o las dudas sobre su patrimonio. Le quería preguntar si hay sobresueldos en el gobierno. Hubo una investigación de Clarín que se publicó este fin de semana. Si usted va a esperar hasta el 31 de julio presentar su declaración jurada, o si lo va a hacer antes con el objetivo de despejar algunas dudas sobre su situación. Algunas preguntas que no fueron respondidas más allá de tu exposición en el Congreso. Por ejemplo, si es real o falso que utilizan fondos públicos, como sea autos oficiales o seguridad oficial, no solo para usted en su horario laboral, sino también extendido y también para su esposa y su familia. La declaración de Pablo Feijóo, que es el hijo de una de las mujeres que en teoría le vendieron al departamento de Caballito, que declaró que, bueno, te comprometiste a pagar unos $65.000 adicionales. Si eso es cierto y, bueno, si puede dar algún detalle de eso. Desfachatado, cara de piedra, Adorni se refugió en la misma respuesta que dio el otro día cuando pasó bochornosamente por el Parlamento Nacional. Todo está en manos de la justicia. Respecto a cuestiones personales, ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y ante la Cámara de Diputados el miércoles pasado. Y si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el único ámbito competente, que es la justicia. Como ya he afirmado ante la sociedad en esta sala y en las más de 30 preguntas que me hicieron en el informe de gestión brindado ante el Congreso de la Nación, como hay una investigación judicial en curso. Observemos los gastos en Yao Yao. Aparecen a cada momento nuevos números. Gastó 9 millones de pesos en una escapada familiar a Bariloche. Seguramente Elstein, que es el dueño del hotel, lo invitó. Pasó allí gratis, pero después dijeron, ¿cómo hacemos esto? Hay que dibujar algo. Adorni gastó, aprovechando la ocasión, vividor, 9 millones de pesos en ese escape a Bariloche, en la estadía en el hotel Yao Yao del señor Elstein. La familia lo pasó realmente muy bien. Vean ustedes todos esos números. Ya tenemos una especie de mareo. En general, los Adorni gastaron casi 5 millones en alojamiento, 2,5 millones en excursiones, comida, peluquería. Lo más irregular es que se fueron del hotel sin pagar, como digo, y a los 3 meses apareció una especie de factura. Seguramente sacaron cuenta con el propio dueño del hotel. Aquí están todos involucrados, el poder real y el poder político, que es un servil del gobierno y que está haciendo cualquier desastre en la conducción de la vida del país. A todo esto, recuerde que Milei se fue hoy otra vez a Estados Unidos por 4ª vez en el año, por 16 veces
ha estado ya en los Estados Unidos, hablar en una conferencia de un ladrón, de un sinvergüenza, de un bandido norteamericano, gente que a él le gusta, por supuesto. Bueno, Adorni el viernes decía que no se arrepiente, siempre pone de por medio a los hijos. Podría terminar con esa saga. Yo tengo el derecho de hacerle pasar a mis hijos una buena vida, si no hay ninguna duda de que lo mejor que se pueda hacer pasar a los chicos está bien. El problema es con qué plata, Adorni. Son viajes de índole personal, en carácter familiar, y para que mis hijos tengan unos días de vacaciones conmigo. Sí, no, obvio, se entiende que son personales. No puedo, la pregunta es si te arrepentís o no. No, punto final. Son personales y no me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones. Estamos todos locos. Emocionante lo que dice Adorni. Sigamos con el personaje. No hay más remedio. La custodia de la mujer, cuenta página 12, cuesta también mucho dinero. Porque va al supermercado, va con guardia personal, a la manicura, las salidas nocturnas, todo eso que cuenta Tailade el otro día en el Parlamento. No hay ninguna posibilidad de que los grupos familiares de los funcionarios sean objeto de custodia policial. Para eso tiene que existir una amenaza concreta, un riesgo real que tiene que ser evaluado por el Ministerio de Seguridad, en cuyo caso, de ser afirmativo, le ponen la custodia. El tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o para ir reiteradas veces a la fernetería, en un bar de moda que está en la calle Serrano, en el barrio de Palermo. A las 4 de la mañana la policía la tiene que esperar y volver a traer a su casa. Todo un trabajo el que Cara de Piedra le impone a la custodia personal de su esposa. Ahora, ¿qué dice él? Preste atención y razone mientras él va a señalar que es de seguridad nacional el cuidado de la esposa. ¿Para cuántas personas del gobierno sería lógico entonces tener cuidado personal? Porque se supone que esto es en función de los riesgos que él asume como ministro en este país. De todas maneras, a la mujer la expuso él mismo en la fotografía famosa de Nueva York. Hasta ese momento, que yo sepa, no era conocida. Entonces, si tenía tanto problema de seguridad nacional, no exhiba a la persona que puede quedar comprometida. Pero ¿por qué no Caputo? ¿Por qué no las novias que dicen ha tenido Milei? ¿Por qué no tendrían custodia personal? Todos estarían en un gravísimo riesgo. Lo que dice es un disparate, uno más de la firma de Adorni. Bueno, que los principales funcionarios de un gobierno y sus entornos familiares tengan seguridad y custodia es una práctica habitual, no solo acá, sino en el resto del mundo. Es un tema de seguridad nacional y además se cumple siempre con la normativa aplicable. Siempre. De la manera que lo dice, por supuesto, él sabe que está mintiendo. Estaba entre muy enojado por dentro, una corriente que le iba de los pies a la cabeza, pero al mismo tiempo deseoso de mostrarse solvente, tranquilo, dominante. Se pasó balbuceando en cada una de las respuestas, justamente por esa contradicción que se daba entre una mente que quería estar lúcida y no podía, y un corazón hirviendo del fastidio que le provocaban cada una de las preguntas. Disimulaba nombrando a los periodistas: ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estaba de lo más amable, porque trataba de ablandar un poco la relación de la pregunta que iba a venir. Rosario Ayerdi, nuestra colega, cuenta algo que también es insólito. Solo puede pasar con este gobierno. ¡Qué vergüenza! Dígalo conmigo. ¡Qué desastre! ¡Qué tragedia! ¡Qué desgracia! Este gobierno para 47 millones de personas, con Milei allá en los Estados Unidos y con Adorni dando una conferencia de prensa como esta de hoy en la Casa de Gobierno. Como la custodia era de palabra, no había justificación para tenerla. Esta era una decisión de Karina Milei. Por ejemplo, se lo llevaba a Manuel Adorni o se lo custodiaba a Manuel Adorni la Estación de la Cruz hasta el country de Indio Qua. La custodia presidencial, una vez que pasa los 50 kilómetros de Capital Federal, empieza a cobrar viáticos. Bueno, esos viáticos no se les pagaba.
No sé por qué, porque cuando lo querían reclamar, ellos no tenían justificación para mostrar que en un papel estén a las órdenes de Manuel Adorni y de su mujer. Estaba en el negro. Con lo bien que anda de plata Adorni les pagaría una extra seguramente, no lo podemos determinar, pero estaba en el negro y por eso no se les podía pagar en blanco esa parte del trabajo que era custodiar a la señora de Adorni, porque él dice que es una cuestión de seguridad nacional. Ahora bien, invirtiendo la carga de la prueba, ellos se dedican a hacer denuncias contra las personas que han aclarado cuál es la vida de Adorni, también la de Milei y la del gobierno en general. Van a la carga. El otro día Lemoyne, con 3 o 4 más, fueron a denunciar a Marcela Pagano. Por supuesto que el juez tomó en consideración eso y seguramente se mató de la risa. Y ahora habrá un juez que cuando Adorni efectivamente denuncia a Tailade también se caiga de la risa frente a la denuncia que dice Adorni que va a hacer y no creo. ¿Va a denunciar el gobierno a Rodolfo Tailade? Sí, el gobierno va a denunciar a Tailade. ¿Por qué posible delito? Bueno, tenés espionaje, está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, digamos, de una procedencia que hay que explicar, una procedencia sospechosa. Pero eso es un tema que el gobierno hará la denuncia correspondiente porque están todos los funcionarios evidentemente en peligro de ser espiados. Estoy esperando sentadito la denuncia de estos mamarrachos. Seguro lo va a mencionar en la conferencia de prensa hoy si se presenta. Vamos a ver, no creo que la haga, apostaría que no la va a hacer. Están para la parodia, son un sainete, cara de piedra y toda la banda. Mire lo que pasó en 11-11, un poco de ingenio para ver si podemos, aunque sea sonreír de vez en cuando frente a esta verdadera tragedia de la República Argentina, que es el gobierno de ese personaje cara de piedra y el que está por hacer un discurso en los Estados Unidos para un delincuente internacional. Hagamos un ejercicio. Úrsula, sí. Me robaste el teléfono. No, Yamil. ¿No qué? No te lo robé. Bueno, eso es lo que pasa cuando alguien no robó. Ahora, pero decime que yo te robé el teléfono. Me robaste el teléfono. ¿Cómo me lo vas a decir así? Claro, exacto. ¿Dónde lo viste? Me estás persiguiendo. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Si a uno lo acusan de algo que no hice, lo primero que uno hace es, no hice esto. Si vos estás, no, me lo dijiste así, lo sabés, no sé qué. Macho, desmentí que tu mujer usaba custodia que no tenía que tener. Todo es una parodia. Miguel Boyano lo conoce, lo ubica, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Él está viendo que todos se rebuscan. Todos consiguen un puestito aquí y allá, ministros, viceministro, secretario del ministerio, asesor, y entonces está haciendo méritos, porque es de las pocas personas que se ha animado a dar la cara defendiendo a Adorni. Pareció una tomada de pelo que se pusieron a ver qué refacción había hecho Adorni o no en la casa con los problemas que tiene la Argentina. Pero vos no te parece inmoral si Adorni no puede explicar los $300.000? Olvídate lo penal. Estaba claro, el tema ya estaba recontra planteado, pero después ponerse a ver qué refacción había hecho y qué cosa no. Si vos no, no estás pudiendo llegar al 20 de cada mes, vos lo ves a tu jefe de gabinete que te juró toda la vida. Yo me parece que ahí... Llegó ahí diciendo... La verdad que con las otras cosas que hay... Vos justamente decías, no sé si a la gente le interesa lo que le pueda pasar al periodismo. A mí también me pregunto y me parece, era tan relevante como para ver si hizo tal o cual refacción. ¿Qué piensan que es lo que le importa a la gente realmente? No, Boyano, era para dejarla pasar. Pero mire lo que dice La Nación ahora. Un contratista declaró que Manuel Adorni le pagó en efectivo $245.000 para remodelar la casa del country Indio Coa. Mármoles italianos, cascadas en el jardín, arreglo de la pileta, la quería un poquito con menos profundidad, tenía miedo de hundirse. No va a ser en la pileta. Bueno, La Nación cuenta que en sus 1900 páginas el informe de gestión del jefe de gabinete expuso gastos de la tarjeta de nucleoeléctrica que vamos a ver más adelante. Pero ahora acompáñenos con lo que se está diciendo en este momento por todos los medios. Clarín, el contratista de refacciones, $245.000 en efectivo. Ese es el señor que le remodeló la casa a Adorni, que empezó modestamente con una base de $90.000, pues dijo, ahora quiero la cascada, tráigame, no, este mármol no, el otro, el no sé cómo se llama, Traventino, una cosa por el estilo. El hombre estaba en la Finoli,
Estaba dándose la gran vida. Sigamos todo lo que en estos momentos publican los diarios. Usted abre cualquier portal y se va a encontrar con esta noticia, que Adorni pagó $245.000. Está también página 12 diciendo los $245.000 en efectivo. Debe estar pensando en eso, Adorni. Haría bien en pensar en cómo va a justificar ahora. Infobae, un contratista declaró que Adorni gastó 245... Declaró y comprobó, porque mire la planilla que presentó este hombre, que es muy interesante. Ahí están los gastos, los arreglos que hacía Adorni. Se le ocurría todo de repente a Adorni y se le fue un poco la mano. Se le fue a 245.000 el arreglo de una casa que él dijo que le había costado unos pocos dólares, una nada. Parece mentira lo que nos está pasando, ¿no? Porque es una verdadera situación de preocupación y de angustia para una república que tiene a estos personajes, ladrones que se abalanzaron sobre las riquezas, vaya a saber de qué procedencia, Libra podría ser, como en esas películas del oeste, en la que iban los buscadores de oro y apenas veían el oro salían todos corriendo y se peleaban y se mataban en el camino. Bueno, eso también pasa, se matan bastante entre ellos. Hablemos de Demian Reibel, que es otro personaje, el de Núcleo Eléctrica. Este hombre, como dice el diario La Nación, veamos la información. El problema de los argentinos son los argentinos, dijo en algún momento. Vamos a demostrarle cuánta razón tiene Reibel. El problema de los argentinos son los argentinos como Reibel, como Adorni y como los Milei, para nombrar algunos. Obviously, I'm going to go very quickly, but we have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. If you had any misgivings, as I said, we are stabilizing the macro and we're giving you the legal framework that tells you we mean business this time. Bravo, bravo, Reibel, bravísimo. Bueno, vamos a ver un poco los gastos que menciona La Nación, en este caso. En sus 1900 páginas, el informe de gestión de Adorni expuso gastos de la tarjeta corporativa de Núcleo Eléctrica. Discotecas en Madrid, todo lo pasan muy bien, lo que tienen una gran vocación de pasarlo fantástico. Compañías de servicio de playa en Valencia, compañías de servicio de peluquerías, free shop. En los free shops se gastaban todo, se ve que tenían una excitación muy grande. Millones, millones en los free shop. Casas de ropa en el extranjero, hoteles, restaurantes en distintas partes del mundo y todo con la famosa La Nuestra. En La Nación más, que tanto tiene que ver por supuesto con Macri, que en este momento ve que el Milei se cae a pedazos, e increíblemente, según Clarín, sponsor principal, estaría pensando en candidatearse para el 2027, porque al fin de cuentas mucho recambio no tienen. Todos los que lo rodean a Milei son ladrones. Y dijo Macri, para eso yo, que soy el original de todo esto. ¿Discotecas? Discotecas, mira, vamos a estar repasándolos. ¿El pirata? Me hace acordar al bandido. ¿El pirata se llama en serio la discoteca? Sí. Discoteca con la tarjeta corporativa de una empresa pública. Gastos de peluquería, también en España. Por eso. Otro tema, uno de los conceptos que más se repite es el de duty free. O sea, se han comprado cosas en el duty free con la tarjeta corporativa de esta empresa controlada por el Estado. Son 45 menciones por un total de $5.957 y más de 1 millón de pesos que se gastaron en el duty free. También ese mismo día gastos en Aldi Méndez Álvaro, sucursal madrileña de una cadena de supermercados de bajo costo alemana. Y también discotecas Amadis, $70. Amadis. Amadis. También la peluquería se pagó de esa tarjeta corporativa. Ahora el tema es, ¿quién maneja la tarjeta corporativa? ¿Cuántos plásticos hay emitidos? Claro, porque es una cuenta corporativa, no una sola tarjeta. Paulón dice que se nota mucho lo de Reibel, porque los gastos se aceleraron cuando Reibel sabía que ya estaba en el final de su gestión.
que no era precisamente un tratado sobre lo peor de los argentinos son los argentinos. Él no lo podría escribir. Y hay algo que es muy llamativo, como vos lo decías antes en la editorial, las extracciones en efectivo. Bueno, hay días, hay un día 23 de enero del 2025, hay 26 extracciones. Está bien, ¿y se sabe quién es la tarjeta? Pues mira si la tarjeta de Reidel. Pero te decía, Rolo, que se aceleran esos gastos unos días antes de que Reidel se vaya. Reidel y Milei se proponían ganar el Premio Nobel de Economía por todas las transformaciones que iban a ser capaces de realizar. Como esto parece ficción, vamos a la realidad de esos dichos. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Rolando Graña dice, tenga mano, compañero, porque hay más para decir del tal Reidel. Por supuesto, Demian Reidel, igual que Milei, es un economista que cree en la mano invisible del mercado. Acá me parece más bien que él hizo un posgrado en la mano larga del funcionario, no en la mano invisible del mercado. ¿Por qué? Primero tuvo que renunciar a Nucleoeléctrica después de una serie de denuncias por sobreprecios que hubo en contrataciones de limpieza. Después, a fines de enero, se conoció que Reidel había cometido, y tal vez esto en un país como la Argentina merezca el Nobel de Economía, había conseguido cancelar una deuda en cuestión de días. Él figuraba como una especie de incobrable, debía 825 millones de mangos, ¿sí? Y en 18 días, esto equivale a $550.000, en 18 días lo saldó. Y no apareció ningún préstamo hipotecario ni nada. Él dice que bueno, que todo esto consta en la declaración jurada no aparece, pero estos milagros la verdad que merecen el Premio Nobel de Economía. Como el premio máximo lo merecen los Menem, ¿no, Rolando? Mirá lo que son los Menem. La red de los Menem en el Estado. Hay al menos 17 familiares con cargos públicos, algunos de ellos pidiendo préstamos en el Banco Nación, y negocios millonarios de este personaje. Martín Menem, que dice que sortea su sueldo, que lo ofrece. Claro, va a ver usted los miles de millones de pesos que gana con los negocios que los Menem, estos por lo menos, saben hacer. Se leen muchas cosas, yo lo que leo, sinceramente, no le doy bola. Si me la paso, si la tengo que pasar leyendo cada cosa, necesito trabajar, necesito producir. O sea, yo aparte, acordate que, aparte de ser presidente de la Cámara de Diputados y de ser diputado nacional por mi provincia y de ser vicepresidente del partido, yo sorteo mi sueldo porque tengo un emprendimiento. Es el más bandido de los Menem, no me caben dudas. Aprovecha la juventud, el impulso, las facilidades que tiene históricamente. Ahí lo denuncian. Agencia Noticias La Rioja cuenta. El vínculo entre Menem y GPS Group estaría dado a partir del nombre de Nicolás Assaf, un enigmático empresario conocido como el Turco. Salgamos de eso en lo que va del gobierno de Milei. Ese grupo lleva facturados casi 3.000 millones. En paralelo también hay otra firma que vincula a Assaf y los Menem, la Bizantina, sociedad anónima dedicada al rubro de limpieza, limpia en el Senado, por ejemplo, que ya facturó 1.300 en total. El tipo se está llevando 4.100 millones de dólares y después sortea su salario. Sinvergüenza, bandido, caradura, son palabras que ya hemos gastado con esta gente. Vamos a tener que ir a nuevos diccionarios, pedir a la Real Academia que nos ayude, que nos alivie, con sinónimos que nos permitan describir a estos tipos. Vamos a saludar a nuestros amigos de YouTube en todo el mundo y, por supuesto, particularmente en la Argentina. Y recuerden que además nos pueden ver en Página 12. Están mirando Página 12 y se encuentran con esa clave allí arriba de AR12, hacen clic y ya nos está viendo. Y también la radio 750. Bueno, y como les decíamos antes, Milei está otra vez en viaje a los Estados Unidos. Lea conmigo esta información
que marca uno de los interminables viajes de Milei. Ya lleva 16, este año 4. Podemos ver a página 12 en el anuncio que hacía tan solo para refrendar esto que es una noticia tan pero tan cotidiana. Vamos a mostrar lo que ha sido el paso de Trump que daba Milei para recordar qué es lo que va a hacer. ¿Se acuerda de esto? Que daba tanta vergüenza. Bueno, otra vez estaremos en condiciones de pensar en eso. Vamos a partir la pantalla para ver la gente de acá padeciendo todo lo que se sufre hoy día. Miren lo que son los andenes, la gente que va a trabajar en serio o la gente que vuelve del trabajo. Esto pasa hoy día, no se pueden subir a los trenes, pasan con menor frecuencia, los colectivos también hay menos y pasan durante más tiempo que antes. Y Milei, mientras tanto, bailaba y va a bailar este miércoles, seguramente creo que es ese día el que habla para Milken en la ciudad de Los Ángeles. Esta es la realidad de la Argentina, miremosla un instante más porque vale la pena. Ayuda a reflexionar. Y como dice página, y lo tiene, Milei vuelve a Estados Unidos. 4º viaje en lo que va del 2026. En un móvil, alguien decía con razón que este hombre con mentalidad de niño, que parece no desarrollado en lo que es la madurez que tiene que tener un gobernante, nada menos de la República Argentina, piensa que está en un viaje de egresados. Y sí, da esa impresión. Desde que tengo uso de razón es el peor gobierno de historia argentina en democracia. Yo leí todos los libros que hay de Milei, los leí todos. Milei era un muerto de hambre. Con todo respeto a los que se mueren de hambre. Ahora es millonario. Ahora está viviendo un viaje de egresado, ¿viste? ¿Te hizo leer todos los libros de Milei? No, la curiosidad. Es un personaje que despierta curiosidad. Para mí es psiquiátrico. Con todo respeto a los psiquiátricos, pero un psiquiátrico perverso, malvado. El tipo bajaba para Eurnequian, lo despiden y el tipo hizo un cálculo. Durante 4 años le alcanzaba para comprarse una pizza por día. Y durante 4 años vivió comiendo una pizza por día. Así llegó a pesar 120 kilos. Lo cual te habla de una personalidad también, ¿no? Depresivo, tipo que es un marginal, básicamente. No te habla de cómo estamos como sociedad. Yo no le quiero caer a los votantes de Milei, ¿viste? Bueno, pero de vez en cuando no hay más remedio. Mire cómo cae la inversión según Orlando Ferrere. Interanual casi el 1%, el acumulado es del 6%. 5 meses seguidos en baja la inversión. Y de esto discutían la colega Rosalía Constantino y Venegas el otro día. Este tramo es bien ilustrativo sobre cómo les gusta mentir y pasar este tipo de papelones, porque cuando están solos, más o menos nadie les puede discutir. Pero cuando están con alguien mínimamente informado, lo pasan muy mal. El Banco Central, la inversión extranjera directa es menos 1.600 millones de dólares. ¿De qué inversión me estás hablando? No están viniendo. Me estás sacando una foto del kirchnerismo. El kirchnerismo, el dato de ahora. ¿Vos entendés las causas y los efectos? Que venimos del fondo del mar y ahora me decís, ¡ay, los jubilados! Pero hace 2 años que gobiernan. Sí, vamos a 100 años de decadencia de todo lo que aceleró el kirchnerismo en los 20 años, lo vamos en 2 años a resolver. Por eso la cuestión de los jubilados, hay que ver la película de dónde venimos. Si sacás la foto, obviamente es la consecuencia del resultado de haber consumido capital. Perdés la autoridad por decir cosas que no sabés y perdés la autoridad de ser termokirchnerista. Vos para mí sos un ignorante supino, porque que no me admitas la importancia de los dólares para producir en la Argentina. No te estoy diciendo eso. Una barbaridad. Sí, salgamos de este tramo en el que la periodista, por supuesto, tenía toda la razón, pero hablaba con un imbécil profundo. La inversión extranjera directa en la Argentina, para que ustedes sepan, porque le han contado toda la historia mal. Se la han contado Clarín, La Nación y los medios afines. Y todo es al revés. Con Cristina Fernández, la inversión extranjera directa fue de 16.000 millones de dólares. Pero después, con Cristina Fernández bis, fue de 13.000 millones. El total da como 30.000 millones. Con la señora tan rechazada por el establishment. Mire lo que se invirtió con Macri, que decía que nos vamos a embuchar de dólares. ¿Se acuerda de eso? 3.000 dolarcitos, 3.000 millones trajo. Con Alberto Fernández, en un tiempo de pandemia, sequía y todo lo demás, 953 millones. Y con Milei, 1.421 millones abajo.
Esta es la realidad. Este es el país. También la inversión extranjera, que uno puede pensar es más sólida cuando están los liberales, es exactamente al revés, porque los liberales funden a los países. En 4 años siempre pasa lo mismo. Entonces, ¿quién va a venir a invertir si no pueden venderle a nadie? En todo caso, vendrían a invertir para que la producción les sirva en los países originales. Pero en la Argentina no van a sacar un centavo. En cambio, en los tiempos de Cristina Kirchner, cuando había trabajo, empresas, demanda y la gente tenía dinero en el bolsillo para gastar, se podía invertir. Entonces la señora trajo 30.000 millones de dólares de inversión bruta extranjera. Esto no lo puede discutir nadie. Ese era el país del estado de bienestar. Y además, esas inversiones daban resultados económicos que después eran distribuidos. Va a ver usted lo que pasó con el salario mínimo en la historia de la Argentina. Es necesario que esto se sepa, que esto lo recuerden aquellos que alguna vez quizás lo tuvieron en cuenta, pero después se les escapó. Porque toda la historia que han contado, el presente es el borrador del futuro. Bueno, lo que presentan en el borrador siempre es una mentira, es una falacia, porque de ese dinero y de esa inversión el país sacaba enorme rédito. Pero ellos tenían el proyecto ideológico de que el peronismo no podía gobernar, el pueblo no puede gobernar. A ellos no les gusta que haya gente de abajo que, representada por los que trabajan para los de abajo, finalmente puedan pasarlo bien. También ganaban dinero, aunque a usted le parezca mentira, mucho más que ahora. Ahora pierden, por lo menos pierden de ganar muchísimo, pero ideológicamente, cuestión de nariz respingada o algo por el estilo. Sigamos. Mire la tapa de hoy de la mafia de Mañeto. Caputo con los empresarios. No hay riesgo de que vuelva el kirchnerismo. Lo quiere decir Caputo, lo quiere decir para que usted lo fije, para que usted tenga la idea. ¿Qué importa Caputo diciendo nada en el título de tapa de la mafia de Mañeto? Es una atrocidad de todos los días. Como tienen que hablar de la corrupción del gobierno, al lado ponen la corrupción que ellos inventaron. Eso es lo que hacen permanentemente. Pero les dio mucho resultado. Cambiaron el país y se lo robaron. La señora que traía 30.000 millones de dólares de inversión extranjera bruta no le daba Telecom al fulano de tal, al fulano Mañeto. Entonces hay que sacarlos. Y a los de la sociedad rural no les gustaba. Ellos están hechos a la idea de presidentes que les permitan viajar con la vaca en el barco, no presidentes que trabajan para el pueblo y que dieron tantas soluciones como en la historia del peronismo para el trabajador de campo. Lo tuvieron que adecentar un poco, aunque den un escaso trabajo. Vamos a ver lo que dijo Kicillof, que es muy interesante, sobre qué tipo de gobierno nos ha tocado el mala suerte. A tocar una derecha ignorante y cipaya. Haciendo, Milei está afuera del mundo, está afuera de la época. Es un disparate, están todos cuidando cada puesto de trabajo de su país, cada industria, cada tecnología, están viendo cuál es estratégica, vuelven esas ideas de la tecnología delicada, especialmente necesaria para la defensa, porque vemos después que los drones, que tal cosa, que la inteligencia, vemos todo eso y Milei está entregando todo. Todo está entregando, todo. Pero también hay una cuestión que hace a la humanidad o la inhumanidad de la gente de la derecha. Mire esto de Galperín. Se ríe de lo que dijo esta señora. Por culpa de Milei no me alcanza la jubilación. ¿Y de qué trabajaste? Nunca trabajé. Porque la señora no asume que sí trabajó. ¿Quién crió a sus hijos? ¿Quién hizo todas las tareas de la casa? Esto que fue reconocido en ese tiempo del estado de bienestar y permitió la jubilación de un par de millones de mujeres, por lo menos, no siempre agradecidas, más bien desairaron el privilegio que tuvieron. Sí es trabajo, sí es importante lo que cada mujer no jefa de hogar hizo en su hogar. Y eso se les reconoció. Galperín se ríe de eso, se ríe de esta mujer por lo que dice. Y sin embargo se está riendo de algo que fue muy grande, de algo que fue la creación de un derecho que había algunas personas que por una cuestión de formación, etcétera,
no comprendían claramente y ella cree que no trabajó, pero sí lo hizo. Sí, y merecía seguramente esa jubilación, como la merecieron millones de mujeres en ese tiempo. Nos pasan cosas como empresas que aprovecharon el momento en que el gobierno criminalmente económico de Milei anunció la reforma laboral. Cuando vieron la reforma laboral dijeron, los echamos, no vamos a tener que pagar nada y después lo tomamos de acuerdo a las nuevas reglas. Por ahí camina un poco esta noticia que da la gente de Lu Milagro. Hoy, para el Día del Trabajador, queremos compartir con ustedes nuestro plan de contratación de 60 empleados. Gracias a ustedes por cómo acompañaron el nuevo Termo Pampa, el único termo hecho para tomar mate, vamos a poder sumar 60 empleados. Este crecimiento también nos permite abrir 15 locales en todo el país para estar cada vez más cerca de ustedes. Detrás de cada termo hay trabajo, hay oportunidades. Muchas gracias por elegirnos. Lu Milagro va con vos siempre. Bueno, como dice Página 12, hay que recordar que se está celebrando contratar 60 trabajadores después de echar a 170 y para una función distinta a la producción que siempre caracterizó a esa empresa a la que conozco y me duele muchísimo esta etapa. Sturzenegger dice que vamos a tener trabajo sin seres humanos. Está feliz el tipo. Se terminan los sindicatos, se termina la protesta por el salario, etc. Todo robotizado. Piensa él, sueña él. No lo va a ver así. Vamos a estar enviando un proyecto de reforma de la ley de sociedades. Va a tener un capítulo que va a permitir la incorporación de sociedades que son estrictamente sociedades de inteligencia artificial. O sea, vamos a tener formas jurídicas de empresas que no tienen humanos, son solo programas. Entonces imagínense lo siguiente, que Argentina, en 10 años el 90% del PBI mundial lo van a producir agentes de inteligencia artificial. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en 1 hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Bueno, peor son estos números de la industria, que no arranca. Primer trimestre del 2026, 2.7 para abajo, y en el promedio desde 2023 el 10% para abajo. Y después todos los aumentos de mayo. Vamos a empezar preguntándole a la gente por el aumento del transporte. Y que es un desastre, ya no llegamos a fin de mes y bueno, nada. Yo tengo que pasar con el pase porque no me queda otra. Y es una vergüenza. Los jubilados estamos muertos. Por ahí la economía grande puede estar bien, pero la del bolsillo nuestro no. Viajo todos los días y obvio que afecta. Para uno que trabaja todos los días no está bueno que aumente. Así que, ¿qué va a hacer? Es lo que estamos viviendo en esta Argentina. El subte y el colectivo van a aumentar hasta fin de año. Quien se las pueda aguantar, que se las aguante. En lo personal me afecta, pero me parece que los gastos empresariales también aumentan, entonces todo es un círculo vicioso, lamentablemente. Ya para mí no puede seguir aumentando, que encima ande todo mal y siga aumentando y me parece un desastre. El señor que habló previamente no tiene idea que hay cosas que se tienen que controlar y se puede hacer. Por ejemplo, el traslado de la gente que tiene que trabajar tiene que ser considerado. ¿De qué manera? Subsidiándolo. Es responsabilidad del Estado. ¿Y cómo se desquita el Estado de eso? Con las horas de trabajo que se ganan, con la mayor cantidad de gente que trabaja, con lo que se cobra. Ese es el círculo virtuoso. Pero nos falta formación ciudadana, nos falta posiblemente entender un poco más todo lo que pasa y de ahí es que nos hacen cualquier cosa. CFK decía, no hay país que funcione si el que trabaja formalmente está en condición de pobreza. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado.
La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal y registrado. Ahí estaba la pobreza, en los sectores informales, en los sectores precarizados, en los sectores vulnerables. Bueno, ahora no. ¿Y por qué es esto? Producto de dos políticas. La concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política también de salarios bajos. Ahora bien, de ahí que la situación llegue a situaciones como esta. Gente con trabajo formal, pobre. 57% creció el crédito al consumo. 12% es la morosidad de las familias. Se trata del peor índice desde que comenzó el registro allá por el 2009. Son niveles peores incluso que en la pandemia. La fuente es la uva. Pero después se justifican de todas las maneras. El bandido, el más bandido de todos, que es Menem, por lo menos de esa gente, dice que la deuda que tomó CFK es el móvil que existe. Un poco lo que quería decir ese Vanegas. Bueno, no es verdad y se lo vamos a demostrar. Pero en principio, escuchémoslo a Menem mentir. ¿Cómo hacen para sobrevivir durante 20 años? Fue tomando deuda durante esos últimos 20 años. El kirchnerismo fue el gobierno que más deuda tomó en la historia de la humanidad en la Argentina. No es cierto, pero no te voy a convencer. No, pero es cierto. Mauricio tomó 25 puntos del producto en un año. Deuda en dólares. Bueno, vamos a ver cuál es la verdad. La verdad sobre la deuda es que no la tomó, pero además la pagó ese gobierno. La deuda la tomó Macri. La deuda la tomó Cavallo antes. Y Néstor Kirchner la hizo bajar el 60%. Salvo el 7% de los acreedores buitres, el 93% acordó un poquito más, creo. Que estaba bien, porque la deuda es una vergüenza. La deuda no se debe pagar en los términos que ha sido contraída entre los delincuentes de afuera y los delincuentes de acá. De ninguna manera se puede pagar la deuda. Lo dice muy bien Máximo Kirchner, resolver la deuda con la gente adentro. Para resolver la deuda con la gente adentro hay que negociar, hay que sentarlos a la mesa. Hablarles, no es necesario decirles que son unos bandidos, ellos lo saben. Esta deuda es ilegal. Esta deuda fue tomada en concordancia con delincuentes locales como Macri o como Milei. Los otros no tomaban deuda, la pagaban. Los otros le pagaban lo que correspondía, en realidad muchísimo menos. Y luego se resistieron a los buitres, a los que sí les pagó Macri. ¿Cómo se anima Menem, chico, el más bandido de los Menem, a decir la deuda que contrajeron durante 20 años? Escuchemos a Máximo. Creo que lo primero, y queda claro, y ya pasó desde que Cristina dejara el gobierno y a partir del endeudamiento que tomara Mauricio Macri, es organizar el desendeudamiento en Argentina. Hay que organizar porque la verdad que alcanzar estos números y este supuesto equilibrio fiscal con la gente en esta situación lo puede hacer cualquier persona, como decía recién, cualquier persona que no tenga alma, que no tenga empatía, que no tenga un mínimo grado de humanidad. La verdad que los equilibrios fiscales que hay que construir son con la gente adentro, porque aparte cuando la gente está adentro se mueve, trabaja, produce, puede acceder a su vivienda. Este presidente habla de la propiedad privada y la verdad que la gente cada vez accede menos a la propiedad privada. Entonces creo que la propuesta debe tener una base sólida y que debe ser qué es lo que vamos a hacer con el endeudamiento externo. Es que, como dice Milei, hay que ser muy burro para gobernar así. Iba un hombre caminando, tenía un burro viejo. Iban caminando juntos, aparece un pozo y el burro se cae del pozo. Entonces el hombre trata de rescatar al burro y no podía, la fuerza no le daba. Como no le daba la fuerza, va y pide ayuda, y tampoco tenían fuerza para sacarlo. En lugar de seguir tratando de sacarlo, le dicen, bueno, es viejo, déjalo, enterralo vivo. El burro del otro lado dice, pará, loco, yo tuve tantos años al lado tuyo,
ayudándote y ahora me tirás tierra. Le empiezan a tirar tierra y lo querían enterrar vivo. ¿Qué es lo que sucede? En la medida que le van tirando tierra, adivina que descubre el burro. Que con esa tierra la puede reacomodar e ir estando más arriba. Y en un momento, cuando creen que le están tirando la palada final, sale del pozo. A mí, esta manga de delincuentes, con sus socios mediáticos, pauteros y sobrados, han tratado de matarme. Sos el burro en la parábola. Exactamente. Y acá estoy de pie y más arriba. Pero se lo van a comer. Porque la carne de burro, está promocionando justamente ese canal, es muy rica. En el país de las vacas, donde comer asado se ha vuelto un lujo, el burro empieza a ser mirado de otra manera. ¿Será por esto que le va claramente mal a Milei? Naturalmente, el establishment, AEA, ADEPA, FOPEA, ANCHAM, Sociedad Rural, están felicísimos con lo que ha hecho Milei, pero ya lo hizo, ya está. Ya está la reforma laboral, tienen a la justicia con Rosati al frente, asegurando que no se puede tocar esa reforma laboral, tienen el RIGI, tienen el descuento de impuestos para los ricos, que son tan pero tan pocos, ya lo va a ver hoy en nuestro programa en la República Argentina. Entonces ahora le pegan a Milei hasta que Milei afloje y les dé Telefónica. Es la jugada. Mire lo que dice TN de Milei. Digo algunos datos. Hoy Clarín publica el resumen de 14 encuestas. Pero hay otros diarios que publicaron, otros portales que publicaron otras encuestas. Por eso hago hincapié en esto, ¿no? Entonces las voy a leer porque si no te acordás de los datos. La aprobación de la gestión de Milei, el 58% la desaprueba. El rumbo del gobierno, el 55% está en contra. Lo desaprueba. La situación económica actual, el 58% lo desaprueba. Expectativas económicas, el 45% no tiene expectativas económicas, es decir que cree que el gobierno le va a ir peor, no le va a ir mejor en materia económica. Y solo el 32% cree que le va a ir bien. Y la imagen de Milei, 56% negativa. Ahora, en AR12, información que nos llega en este momento y es muy, pero muy importante. Ahora en AR12 leemos este posteo de Marcela Pagano. Acabo de solicitar la detención de Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzun. Menciona a uno de los más delincuenciales personajes de la justicia de la Argentina, pero está muy bien como recurso porque justamente por lo que ha dicho Irurzun que puede corresponder la detención de Adorni. Piden la detención de Adorni. Lo ha hecho la diputada Marcela Pagano. De acuerdo a las encuestas que leían recién en TN, tomadas de Clarín, todo el grupo económico escondido detrás de la libertad de expresión, está anunciando también esto, que es el apriete al contratista que hoy declaró que Adorni le pagó $245.000 aquí, así como así. Sacaba de todos los bolsillos y ponía la plata. Y esa declaración ya es contundente, es extraordinariamente sorprendente. Es una desgracia para la República Argentina que su jefe de gabinete no renuncie esta misma noche. Que lo llame a Milei por teléfono y le diga, no se puede, ya no puedo más. Porque ¿cómo es posible que se mantenga en pie? ¿Cómo los que lo rodean, etcétera, etcétera, no se lo dicen? Otra información de último momento. Ahora mismo, los diputados, lea conmigo, piden, Esteban Paulón, ante las nuevas revelaciones de la causa contra Adorni por enriquecimiento ilícito, insto a las y los diputados nacionales a avanzar en la interpelación del jefe de gabinete y su posterior remoción
por moción de censura. Tiene que irse Adorni esta misma noche. No puede sobrevivir al último dato de los $245.000. Ya no es que la jubilada se lo dio, pero no tanto. Ya no es algo que tiene que el juez estudiar cómo fue la situación. Ya no es los gastos de los hoteles y de los viajes. Ya es una cifra disparatada nada más que para remodelar la vivienda que había comprado en un country. Se volvió loco con el dinero, le cayó muy de golpe, como dice la escribana, y no supo manejar la situación. Un auténtico nuevo rico. Ahí está Adorni en pantalla. ¿Puede durar más de esta noche? Es lógico que siga. Tambalea, por otra parte, todo el gobierno de esta manera, porque hasta los medios cómplices, hasta ayer nomás, están publicando estas informaciones. No la han podido contener y pasaron para el bando agresor. Entonces, no hay abrazo que lo pueda salvar a Adorni, salvo de despedida. Salvo, lo lamento, pero hasta aquí llegamos. Es una tristeza para la República Argentina. Es un desfasaje, es indecoroso, indecente, indeseable, injusto para los ciudadanos de la República Argentina que el jefe de gabinete, el segundo hombre de importancia en el gobierno, sea Adorni. Es verdad que también es una desgracia que Milei sea el presidente, pero es el presidente. Cuesta más imaginar una remoción, porque el sacudón de la República es muy grande, aunque como van las cosas, nadie podría llamarse a sorpresa, porque eso también en los meses inmediatos ocurra. No da más el país, no da más el bolsillo. La gente se suicida, como le vamos a comentar un poco más adelante, por los desajustes morales y económicos de este gobierno. Estamos pasándolo muy mal en la Argentina. Y él se va de jauja a los Estados Unidos a decir tonterías porque es lo único que dice. Y el que deja acá es un hombre implicado en una estafa al Estado descomunal. Mire lo que pasa en lo que nos dice Data Gremial. De cara a lo que está sucediendo en la víspera del Día del Trabajador, se suicidó un empleado despedido de Ilva. Tristeza. La familia diciendo no podía más, no aguantaba más, la situación era insostenible, 8 meses sin poder llevar un centavo a su casa. Lo cuenta muy bien un compañero de él, un dolorido compañero, que charló conmigo esta mañana, Marcelo Barrio Nuevo. Y nosotros estamos en una guerra con Ilva, que vamos hasta lo último. Vamos ahora con la triste noticia, como vos decís, de un compañero amigo que nosotros, dentro de la empresa, hay muchos que nos conocimos y hicimos amistad, hicimos muchas cosas dentro de la fábrica. Fuimos a comer fuimos a comer un asadito, fútbol, y de repente quedarte así sin trabajo, en la calle y sin nada. Y lamentablemente lo que pasó con nuestro compañero Javi López es terrible porque nosotros, como te decía, éramos como una familia, nos sentimos como una familia y es muy doloroso. Bueno, es de una situación que está pasando, que yo con 9 años, me parece muy triste verlo a mi papá llorar porque se quedó sin trabajo. Y es sobre lo que está pasando en Ilva, la fábrica de porcelanatos del parque industrial. Más de 300 familias se quedaron sin trabajo y ahora no les quieren pagar. Y yo no entiendo de política, no entiendo de trabajos, nada, pero por lo que escucho de mi papá y de mi mamá que me cuenta y todo eso, la fábrica, o sea, los dueños de la fábrica no se quieren presentar en las audiencias, o algo del trabajador y algo. En el día de ayer tendrían que haber depositado su quincena y eso tampoco lo depositaron. Y como ustedes saben, el gas, la luz, lo que fuera, ellos no te esperan para pagar. Entonces tenemos ahí muchas cuentas y hay un tío que trabajaba ahí también hace más de 20 años y lo echaron como un perro. Delfina va a salvar a la familia cuando trabaje como periodista. Me permito augurarle
ese futuro, por lo bien que se expresa. Tiene 9 años y miren cómo definió esa dolorosa situación de su familia. Disculpen, pasó un poquito de agua por donde no debía ocurrir y así estoy por un par de minutos. AR12 hizo una encuesta, una salida callejera y se encontró con una persona que confiesa que come una sola vez al día. 700.000 más o menos, calculo esa cifra. Yo soy pensionado, gano 326.000 pesos. No te alcanza. No, yo como una vez al día. Esta es la pirámide social en los tiempos de Milei, según la consultora Moguier. 76% que pertenece a la baja, a la clase baja o a la media baja. De media baja para abajo, baja superior y baja inferior. 76%. Pero le digo más, solamente el 6% de los argentinos es dueño del 34% de la riqueza. 2.800.000 personas, exactamente aquellas para las que trabaja el gobierno de Milei. Y mire lo que es el salario mínimo. Lo vamos a interactuar para que usted se quede con esta última imagen. Empezamos en 2002. Mire lo que era la Argentina en aquel momento, pero va subiendo. 2003, 2004, Kirchner, 2005, 2006, 2007, 2008. Cristina está por llegar, 2007, ahí llegó Cristina y la Argentina pasa al mejor salario mínimo de toda la región. Y ahí se mantiene, año tras año, 2009, 2010, 2011. Cada vez más diferencia del salario mínimo de la Argentina con respecto al salario mínimo de los demás países. Uruguay se colocaba segundo, parece la Copa América, pero es la maravillosa Copa del salario mínimo. Empieza a bajar, 2016, Macri, ¿para dónde va? Sigamos bajando, 2017, 2018, 2019, ¿a dónde nos lleva Macri? ¿A dónde, por favor? Bueno, pero cuando llega Milei, ni siquiera está en la tabla de posiciones la Argentina. ¿Quiere comparar salario mínimo y salario máximo para hacerlo más claro? En nafta, lo que usted compraba de nafta en 2015 con el salario mínimo, 500 litros. Hoy compra 185 litros. Hubo un país, era el de esa señora. Hay un zafarrancho y es el de ese personaje que está a la derecha. Para el cierre, entibiamos el alma. ¿Cómo nació Pedro Canoero? Le pregunté a Teresa Parodi y dijo: tenía un gesto maravilloso, como de abrir la puerta cuando uno entraba a la canoa, ¿no? Y eso me pareció era como, entre a mi casa, ¿no? Pase, ¿no? Esa cosa hermosa que tiene el paraguayo, que en general tiene, que es así como muy amoroso, que siempre está como atento, ¿no? Y recibe con cariño, tiende la mano. Entonces yo, me quedó esa imagen y nos pusimos a conversar. Él me preguntó: ¿usted cómo se llama? Yo no era conocida, era antes de ganar Cosquín, pero ya me llevaban los paraguayos porque iba mucho a Paraguay. Entonces yo le digo: me llamo Teresa. Pedro Canoero, de las canciones más extraordinarias del mundo. Un radioclip, en este caso un videoclip. Juan Manuel Frías, muchas gracias. Brillante trabajo con Darío Velleira, con Juan Varese. Nicolás Ona, nuestro director, impagable. Gianluca Ona, gracias. Ariel Sarraute, flaco, fantástico, como siempre. Cecilia Lafuente, Lucas Andreossi, Ricky Guzmán, Eli Mohamed. Ahora viene Analía Argento, ya mismo, sin solución de continuidad. Ya está con todo listo, con Eduardo Martínez, con Coti Viñas y el periodismo con opinión. Me dará mucho gusto volver mañana, después de Mariana Contartesi, otra campeona, para decirles nuestra columna, para decirles nuestro pensamiento. Hasta entonces, si Dios quiere. Pedro Canoero de Mesía.